En algún momento de la historia todas las sociedades comienzan a contar una historia similar, aunque cambien los nombres, aunque cambien las épocas, aunque cambien los idiomas. Siempre aparece una figura que incomoda. Una figura que genera sospecha. Una figura que parece entender demasiado bien cómo funcionan realmente las cosas. No siempre es el más fuerte. No siempre es el más querido. Y muchas veces tampoco es el más virtuoso en el sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, curiosamente, es el que sobrevive. Es el que permanece cuando otros desaparecen. Es el que logra moverse dentro de estructuras complejas mientras los demás siguen atrapados en una especie de inocencia moral que el mundo real rara vez recompensa. Durante siglos, cuando una persona actuaba de esa forma, la reacción era casi automática. Se le daba un nombre. Un nombre que cargaba con todo el peso del rechazo colectivo. Monstruo. Y sin embargo, si uno observa con calma la historia humana, empieza a notar algo inquietante. Esos llamados monstruos aparecen siempre en momentos donde el mundo se vuelve más duro, más incierto, más competitivo. Como si su aparición no fuera una anomalía, sino una respuesta. Es curioso cómo funciona la mente humana. Nos gusta creer que el orden social se sostiene únicamente sobre la bondad, sobre la justicia, sobre la rectitud moral. Nos tranquiliza imaginar que las personas que ocupan posiciones de influencia llegaron allí simplemente porque eran las más nobles o las más justas. Pero cuando uno observa con más detenimiento, cuando uno deja de mirar los discursos y empieza a mirar los resultados, aparece una grieta en esa narrativa. Porque la realidad rara vez premia la pureza moral de forma directa. Lo que suele premiar es otra cosa. Premia la adaptación. Premia la capacidad de leer el entorno. Premia la habilidad de comprender a las personas incluso cuando esas personas no se comprenden a sí mismas. Y aquí es donde surge la incomodidad. Porque cuando alguien domina esas habilidades con demasiada claridad, cuando alguien parece moverse dentro del juego social con una precisión casi quirúrgica, las personas empiezan a sentir algo extraño. No siempre es odio. A veces es miedo. Otras veces es desconfianza. Y muchas veces es algo más profundo, algo que cuesta poner en palabras. Es la sensación de que esa persona está jugando un juego distinto. Un juego que la mayoría prefiere no reconocer. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han construido mitos para explicar esta figura. El estratega frío. El manipulador silencioso. El gobernante que toma decisiones que otros no se atreven a tomar. El individuo que parece moverse en una zona gris donde las categorías tradicionales de bueno y malo comienzan a perder nitidez. Y cuando eso ocurre, cuando las categorías morales empiezan a desdibujarse, la mente colectiva necesita una forma de protegerse. Necesita simplificar. Entonces aparece la etiqueta. Monstruo. Pero aquí surge una pregunta interesante. Una pregunta que casi nadie se detiene a formular con honestidad. ¿Y si el monstruo no es simplemente una aberración moral? ¿Y si el monstruo es, en realidad, alguien que ha comprendido algo que los demás prefieren ignorar? Piénsalo por un momento. Las sociedades enseñan desde temprano una serie de principios que organizan la convivencia. Se habla de honestidad. Se habla de bondad. Se habla de rectitud. Y en muchos contextos esas virtudes son necesarias, incluso admirables. Pero existe un territorio donde esas virtudes empiezan a volverse insuficientes. Ese territorio se llama poder. El poder tiene una característica muy particular. No responde siempre a las mismas reglas que rigen la vida cotidiana. En la vida personal uno puede permitirse ser completamente transparente, completamente directo, completamente idealista. Pero cuando entran en juego intereses colectivos, estructuras de influencia y dinámicas humanas complejas, la realidad se vuelve más ambigua, más densa, más impredecible. Y es precisamente en ese territorio donde aparece la figura que estamos explorando. No necesariamente el más moral en el sentido tradicional. No necesariamente el más querido. Pero sí, muchas veces, el más consciente de cómo funcionan realmente las personas. Porque hay algo que rara vez se dice de forma abierta. Algo que incomoda reconocer. Las personas no siempre actúan según los principios que dicen defender. Las personas responden a incentivos.
Responden a emociones. Responden a percepciones. Responden al miedo, al respeto, a la admiración, a la expectativa de recompensa o a la amenaza de pérdida. Quien entiende estas dinámicas empieza a ver el mundo social de otra manera. Ya no como un escenario gobernado únicamente por valores abstractos, sino como un sistema lleno de fuerzas psicológicas que interactúan constantemente. Y cuando alguien comienza a navegar ese sistema con habilidad, algo cambia en la percepción de los demás. Se vuelve impredecible. Se vuelve difícil de clasificar. Y cuando una mente humana no puede clasificar algo fácilmente, suele recurrir a una explicación simple. Debe haber algo oscuro en esa persona. Debe haber algo peligroso. Debe haber algo monstruoso. Sin embargo, si uno observa con cuidado, descubre una paradoja inquietante. Muchas veces esas figuras que generan tanto rechazo son precisamente las que logran mantener el orden en momentos de caos. Son las que toman decisiones que nadie quiere asumir públicamente. Son las que ven con claridad los movimientos invisibles que moldean el comportamiento colectivo. No lo hacen necesariamente porque disfruten del conflicto. A veces lo hacen porque entienden algo que otros prefieren no mirar. Que el mundo humano no funciona únicamente a partir de lo que es correcto, sino también a partir de lo que es eficaz. Y en ese punto comienza a aparecer una tensión profunda entre dos formas distintas de entender la ética. Una ética de la intención. Y una ética de la realidad. La primera es cómoda. Nos permite sentirnos moralmente coherentes. Nos permite creer que el simple hecho de tener buenas intenciones es suficiente para producir buenos resultados. La segunda es mucho más incómoda. Porque obliga a mirar las consecuencias. Obliga a observar cómo funcionan realmente las dinámicas humanas. Obliga a reconocer que, en determinados contextos, actuar con ingenuidad puede ser más dañino que actuar con frialdad. Cuando alguien llega a esa conclusión, algo cambia dentro de su forma de ver el mundo. Empieza a comprender que la sociedad no solo necesita idealistas. También necesita personas capaces de moverse dentro de la complejidad sin aferrarse a ilusiones. Personas capaces de actuar cuando los demás dudan. Personas capaces de sostener decisiones difíciles sin la garantía de ser comprendidas. Y en ese momento aparece la figura que nos acompaña desde el inicio de este video. El monstruo. Pero no el monstruo de los cuentos. No el monstruo grotesco que habita en la oscuridad. Sino el monstruo simbólico. El individuo que se atreve a mirar el funcionamiento real del poder sin cubrirlo con palabras tranquilizadoras. Durante siglos, esta figura ha sido temida, criticada, rechazada. Y en parte es comprensible. Porque aceptar su existencia implica aceptar algo más profundo. Implica aceptar que el mundo no siempre premia la virtud tal como nos gustaría imaginarla. Implica aceptar que la supervivencia de los sistemas humanos muchas veces depende de decisiones que no encajan perfectamente dentro de los códigos morales tradicionales. Y es precisamente en ese punto donde comienza una de las conversaciones más incómodas de la historia del pensamiento político. Una conversación que fue formulada con una claridad brutal por un pensador que decidió observar la realidad tal como es, no tal como las personas deseaban que fuera. Un hombre que no escribió sobre cómo deberían comportarse los gobernantes en un mundo ideal, sino sobre cómo se comportan cuando el poder, la ambición y la naturaleza humana entran en juego. Ese pensador fue Nicolás Maquiavelo. Pero antes de adentrarnos en su visión, antes de comprender por qué su nombre sigue generando fascinación y rechazo 5 siglos después, es importante quedarse un momento más con esta pregunta inicial. Porque tal vez el monstruo no sea simplemente una figura externa. Tal vez sea una posibilidad latente dentro de cualquier ser humano que decide observar la realidad sin adornos. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera inquietud no provenga de la existencia del monstruo, sino de la sospecha de que, en determinadas circunstancias, cualquiera podría verse obligado a comprenderlo. Si este tipo de reflexiones sobre el poder, la psicología humana y las ideas que incomodan te resultan interesantes, suscríbete al canal. Aquí exploramos precisamente esas zonas del pensamiento que casi nadie se atreve a mirar de frente. Durante siglos la política se pensó como una extensión de la moral. La idea parecía simple y tranquilizadora. Si una persona era buena, entonces gobernaría bien.
Si una persona era justa, entonces sus decisiones producirían justicia. Y si una persona actuaba con rectitud, el orden social encontraría naturalmente su equilibrio. Era una visión casi pedagógica del poder. Una visión donde la ética personal y la eficacia política parecían caminar de la mano. Muchos filósofos imaginaron gobernantes sabios, virtuosos, casi ejemplares, capaces de conducir a la sociedad mediante el ejemplo moral. El problema es que la historia rara vez se comporta como un tratado de filosofía. Las ciudades compiten entre sí. Las ambiciones individuales chocan unas con otras. Los intereses se entrelazan de formas impredecibles. Las personas prometen lealtad y luego cambian de posición cuando las circunstancias cambian. Lo que ayer parecía estable hoy puede convertirse en una crisis. En medio de ese escenario aparece una figura histórica que decide hacer algo que en su época resultaba casi escandaloso. En lugar de describir cómo debería comportarse el poder en un mundo ideal, decide observar cómo se comporta realmente. Ese observador fue Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió en una época convulsa. Las ciudades italianas eran centros de comercio, arte y cultura, pero también eran escenarios de intrigas políticas constantes. Alianzas que duraban poco. Familias poderosas disputando influencia. Estados vecinos intentando expandirse. Cambios de poder que podían ocurrir con sorprendente rapidez. Era un laboratorio perfecto para estudiar la naturaleza del poder. Mientras muchos pensadores seguían construyendo modelos morales sobre cómo debía gobernarse una comunidad, Maquiavelo comenzó a mirar algo distinto. Observó el comportamiento real de los gobernantes. Observó lo que hacían cuando estaban bajo presión. Observó qué decisiones producían estabilidad y cuáles provocaban caos. Y al hacer eso llegó a una conclusión que incomodó profundamente a sus contemporáneos. La política no funciona del mismo modo que la moral personal. Esta idea puede parecer obvia hoy, pero en su momento fue una ruptura radical. Porque implicaba separar dos mundos que durante siglos habían sido tratados como uno solo. Por un lado estaba la moral privada. El conjunto de valores que guían la conducta individual. La honestidad, la generosidad, la compasión, la rectitud. Por otro lado estaba la acción política. Un territorio donde las decisiones afectan a miles o millones de personas, donde los errores pueden provocar inestabilidad colectiva y donde las intenciones nobles no siempre producen resultados nobles. Maquiavelo comenzó a notar algo inquietante. Los gobernantes que intentaban actuar siempre de acuerdo con una moral perfecta solían encontrarse en desventaja frente a aquellos que comprendían mejor la complejidad del poder. No porque fueran necesariamente más crueles, sino porque eran más realistas. Entendían que las personas no siempre actúan movidas por principios elevados. Muchas veces actúan por interés, por miedo, por ambición, por lealtades cambiantes o por simples impulsos emocionales. Un gobernante que ignora esa realidad puede terminar siendo superado por quienes sí la comprenden. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes en el pensamiento maquiavélico. La realidad efectiva. Para Maquiavelo no tenía sentido construir teorías sobre cómo deberían comportarse las personas en un mundo ideal si ese mundo ideal no existía. Lo importante era entender cómo se comportaban realmente. Cómo reaccionaban ante el poder, ante la amenaza, ante la oportunidad. Este cambio de enfoque produjo un efecto curioso. Muchos lectores comenzaron a ver a Maquiavelo como un pensador oscuro, casi cínico. Alguien que parecía justificar comportamientos fríos o calculadores. Pero esa interpretación, aunque comprensible, pasa por alto algo fundamental. Maquiavelo no estaba celebrando la dureza del poder. La estaba describiendo. Estaba señalando que el mundo político se mueve dentro de dinámicas que no siempre coinciden con las aspiraciones morales que las personas desean ver reflejadas en él. Y cuando alguien dice esa verdad en voz alta, inevitablemente provoca incomodidad. Porque rompe una ilusión muy querida. La ilusión de que basta con ser bueno para gobernar bien. Maquiavelo observó demasiados ejemplos históricos para creer en esa idea sin reservas. Vio líderes bien intencionados perder el control de sus ciudades. Vio estructuras políticas colapsar porque quienes estaban al mando no comprendían la naturaleza de los conflictos que enfrentaban. Y también vio lo contrario. Vio gobernantes que, aunque no encajaban en el modelo tradicional de virtud moral,
lograban mantener estabilidad, evitar crisis mayores y preservar el orden dentro de contextos extraordinariamente difíciles. Esto lo llevó a plantear una pregunta incómoda. ¿Qué es más responsable para alguien que ejerce poder? ¿Aferrarse a una pureza moral que puede terminar produciendo caos? ¿O aceptar la complejidad de la realidad y tomar decisiones que, aunque imperfectas, mantienen el equilibrio del sistema? No es una pregunta sencilla. De hecho, es una pregunta que la mayoría de las personas preferirían no tener que responder. Porque responderla implica aceptar que la política es un territorio donde la claridad moral absoluta rara vez existe. Es un terreno lleno de zonas grises. Y en esas zonas grises comienza a tomar forma la figura que mencionamos al inicio. El monstruo. Pero ahora esa palabra empieza a adquirir un matiz diferente. El monstruo no sería simplemente el individuo malvado que rompe las reglas por capricho. Sería más bien aquel que entiende que las reglas morales tradicionales no siempre bastan para gobernar realidades complejas. Alguien que observa el funcionamiento del poder sin la protección de la ingenuidad. Alguien que acepta que el mundo humano está lleno de contradicciones. Este cambio de perspectiva transforma por completo la forma de pensar la ética en contextos de poder. Ya no se trata únicamente de evaluar las intenciones de un gobernante. También se trata de evaluar las consecuencias de sus decisiones. Porque en política, las decisiones no afectan solo a quien las toma. Afectan a comunidades enteras, a estructuras sociales completas, a generaciones que ni siquiera participaron en esas elecciones. Desde esta perspectiva, la responsabilidad del gobernante adquiere una dimensión distinta. No basta con querer hacer el bien. También es necesario comprender cómo se produce el orden dentro de sistemas humanos complejos. Y comprender eso exige mirar cosas que a menudo resultan incómodas. Exige aceptar que las personas pueden cambiar de lealtad cuando cambian las circunstancias. Exige entender que el prestigio, el miedo, la reputación y la percepción pública influyen tanto en la estabilidad política como las leyes o las instituciones. Exige reconocer que la naturaleza humana no siempre responde a ideales elevados. Para muchos lectores, estas observaciones parecían demasiado frías. Pero para Maquiavelo eran simplemente realistas. Y en esa honestidad brutal se encuentra el origen de su reputación. Porque quien describe el poder sin adornos inevitablemente se convierte en una figura sospechosa. Quien se atreve a decir que la política no es un escenario moral perfecto empieza a ser visto como alguien que amenaza las ilusiones colectivas. Sin embargo, hay una pregunta que sigue flotando en el aire. Si el poder realmente funciona de esta manera, si la política está llena de tensiones, ambiciones, percepciones y conflictos humanos, entonces ¿qué tipo de persona puede navegar ese territorio sin perder completamente el control? ¿Debe ser alguien puramente virtuoso según los códigos tradicionales? ¿O debe ser alguien capaz de adaptarse a la realidad cambiante del mundo humano? Esa pregunta nos lleva directamente hacia el corazón de la reflexión maquiavélica. Porque para responderla, Maquiavelo tuvo que redefinir una palabra que durante siglos había tenido un significado muy claro. La palabra virtud. Pero en su pensamiento, esa palabra ya no significará lo que la mayoría imagina. Y entender esa diferencia es fundamental para comprender por qué la figura del monstruo empieza a parecer menos extraña y más inevitable dentro de la lógica del poder. En el lenguaje cotidiano la palabra virtud suele evocar una imagen bastante clara. Una persona virtuosa es alguien honesto, justo, moderado, compasivo. Alguien que actúa correctamente incluso cuando nadie lo observa. Esa idea ha sido celebrada durante siglos en la filosofía moral y en la tradición cultural de muchas sociedades. Sin embargo, cuando Nicolás Maquiavelo comienza a analizar el comportamiento de los gobernantes y de las estructuras de poder, descubre algo que altera por completo el significado de esa palabra. Para él, la virtud no puede reducirse simplemente a la bondad moral. En el mundo del poder, la virtud se parece más a una capacidad. Una capacidad de adaptación. Una capacidad de leer las circunstancias. Una capacidad de actuar con inteligencia estratégica dentro de un entorno cambiante. Esta diferencia puede parecer sutil, pero en realidad transforma todo el panorama. Porque si la virtud se mide únicamente por la pureza moral, entonces el gobernante ideal sería alguien que nunca se aparta de los principios tradicionales. Pero si la virtud se mide por la capacidad de mantener estabilidad,
proteger una comunidad o navegar crisis complejas, entonces aparecen cualidades completamente distintas. La prudencia. La flexibilidad. La capacidad de anticipar el comportamiento humano. La habilidad para moverse entre diferentes roles según la situación lo exija. Para muchos lectores esto suena inquietante, porque rompe con una expectativa muy profunda. Nos gusta imaginar que las personas que ejercen poder poseen una identidad moral completamente transparente. Queremos creer que siempre dicen exactamente lo que piensan, que siempre actúan según los mismos principios sin importar el contexto. Pero Maquiavelo observa algo diferente. Observa que quienes sobreviven dentro del mundo político suelen ser aquellos que comprenden la importancia de la máscara. La palabra máscara no debe entenderse aquí como una simple falsedad. Más bien como una forma de adaptación social. Una forma de presentar ciertas cualidades cuando la situación lo requiere, incluso si la realidad interior es más compleja. Piénsalo de esta manera. Las sociedades funcionan en gran medida a través de percepciones. Las personas reaccionan a lo que creen ver. Reaccionan a la reputación, a la imagen pública, a los símbolos de autoridad. Un gobernante que ignore completamente esa dimensión simbólica corre el riesgo de perder el control de la narrativa social. Y cuando la narrativa social se desordena, la estabilidad comienza a tambalear. Por eso Maquiavelo observa que la apariencia de ciertas virtudes puede ser tan importante como la virtud misma. No porque la moral sea irrelevante, sino porque la política es un escenario donde la percepción colectiva tiene un peso enorme. Esta idea resulta incómoda porque nos obliga a reconocer algo sobre la naturaleza humana. Las personas no siempre reaccionan a la verdad pura. Muchas veces reaccionan a la forma en que esa verdad se presenta. Reaccionan a la confianza que inspira un líder. A la imagen de firmeza que proyecta. A la sensación de orden que transmite. Un gobernante puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no comprende cómo funcionan estas percepciones, su capacidad de influir en la realidad puede verse gravemente limitada. Aquí aparece nuevamente la figura que estamos explorando. El monstruo. No el monstruo grotesco de las historias infantiles, sino el monstruo simbólico que se atreve a entender el juego de las apariencias. El individuo que reconoce que el mundo social está lleno de escenarios donde la identidad debe adaptarse. Porque hay algo profundamente humano en la resistencia a esta idea. Las personas quieren creer que la autenticidad absoluta es siempre la mejor estrategia. Queremos pensar que mostrarnos exactamente como somos en todo momento produce los mejores resultados. Pero cuando alguien observa la historia política con atención, descubre algo más complejo. Los líderes que lograron atravesar crisis profundas no siempre fueron los más transparentes en el sentido cotidiano de la palabra. Fueron los que supieron ajustar su comportamiento a contextos cambiantes. A veces mostrando firmeza. A veces mostrando moderación. A veces adoptando un tono conciliador. Y otras veces proyectando una imagen de autoridad que disuadía desafíos innecesarios. Esa capacidad de transformación es precisamente lo que Maquiavelo llama virtud en su sentido más estratégico. No se trata de abandonar completamente los principios. Se trata de entender que la rigidez absoluta puede convertirse en una debilidad dentro de entornos dinámicos. Un gobernante que nunca cambia, que nunca ajusta su conducta, se vuelve predecible. Y en el mundo del poder, la predictibilidad puede ser peligrosa. Las personas aprenden rápidamente a explotar las debilidades de alguien que actúa siempre de la misma forma. Por eso la adaptación se convierte en una forma de inteligencia. Pero aquí surge un problema psicológico interesante. Cuando una persona demuestra esa capacidad de adaptación con demasiada habilidad, comienza a generar desconfianza. Porque la mente humana se siente más cómoda con identidades estables. Nos tranquiliza saber que alguien siempre reaccionará de la misma manera. Nos permite construir expectativas claras. En cambio, cuando alguien muestra una flexibilidad estratégica, cuando parece comprender el tablero social con demasiada precisión, la reacción emocional puede volverse ambigua. Algunos lo verán como una señal de inteligencia. Otros comenzarán a sospechar. Y esa sospecha suele expresarse mediante una palabra muy conocida. Manipulación. Es una palabra poderosa, porque tiene la capacidad de simplificar fenómenos complejos. Permite reducir comportamientos estratégicos a una explicación moral rápida.
Pero Maquiavelo invita a mirar más allá de esa simplificación. Nos pide observar el funcionamiento real de las interacciones humanas. Nos recuerda que la política no es simplemente una conversación entre individuos honestos que buscan el bien común. Es un campo donde convergen ambiciones, miedos, intereses colectivos, emociones masivas y percepciones cambiantes. En ese campo, quien posee la capacidad de interpretar esas fuerzas y moverse entre ellas con precisión adquiere una ventaja enorme. No necesariamente porque sea más cruel, sino porque entiende mejor el sistema. Y cuando alguien entiende el sistema con demasiada claridad, inevitablemente comienza a parecer extraño para quienes aún lo observan desde una perspectiva más ingenua. Por eso la figura del monstruo vuelve a aparecer. Pero ahora empieza a verse bajo una luz diferente. Tal vez el monstruo no sea el enemigo de la moral. Tal vez sea el producto de una lucidez que la mayoría preferiría evitar. Porque comprender las dinámicas profundas del poder implica aceptar algo que incomoda. Implica aceptar que la estabilidad social no siempre depende únicamente de la bondad individual. Depende también de la capacidad de anticipar conflictos, de manejar percepciones y de adaptarse a circunstancias que cambian constantemente. Y para ejercer ese tipo de inteligencia estratégica, muchas veces es necesario abandonar la idea de una identidad moral rígida. Es necesario aceptar que la virtud, en el sentido maquiavélico, tiene algo de camaleónico. Se transforma. Se ajusta. Se mueve. Esta idea puede resultar perturbadora porque desafía nuestra intuición más básica sobre la ética. Pero también abre una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Si el mundo político realmente funciona de esta manera, si la adaptación estratégica es una forma de virtud dentro de ese contexto, entonces ¿cómo se evalúan las decisiones de quienes ejercen poder? ¿Se juzgan únicamente por sus intenciones? ¿O se juzgan por los resultados que producen? Responder a esa pregunta nos conduce a uno de los terrenos más incómodos del pensamiento de Maquiavelo. Un terreno donde la ética deja de apoyarse exclusivamente en la pureza moral y comienza a mirar algo que muchas veces resulta más difícil de aceptar. Las consecuencias. Hay una diferencia silenciosa que atraviesa toda la historia del pensamiento político. Una diferencia que pocas veces se menciona de forma directa, pero que determina la forma en que las sociedades juzgan a quienes ejercen el poder. Es la diferencia entre juzgar una acción por su intención o juzgarla por sus consecuencias. Durante siglos la moral tradicional se inclinó hacia la primera opción. Se valoraba la pureza de la intención. Se celebraba al individuo que actuaba con rectitud, incluso si el resultado final no era el esperado. Desde esa perspectiva, lo importante era mantenerse fiel a los principios. Pero cuando Nicolás Maquiavelo observa la realidad del poder, descubre algo que altera esa forma de pensar. En política, las consecuencias tienen un peso que las intenciones por sí solas no pueden sostener. No porque las intenciones carezcan de valor, sino porque el poder siempre opera dentro de sistemas complejos donde cada decisión produce efectos en cadena. Una decisión mal calculada puede desencadenar desorden, inestabilidad o pérdida de confianza colectiva. Por eso Maquiavelo comienza a mirar la ética desde una perspectiva distinta. No desde la pureza abstracta del gesto moral, sino desde la responsabilidad concreta que implica sostener una estructura social. Este cambio de enfoque es el punto donde la incomodidad comienza a intensificarse. Porque implica aceptar que un gobernante no siempre puede permitirse actuar únicamente según el impulso moral inmediato. Debe pensar en el impacto de sus decisiones dentro de un sistema más amplio. Debe preguntarse no solo qué es correcto en teoría, sino que mantiene el equilibrio del conjunto. Y esa pregunta introduce una tensión profunda entre dos tipos de ética. Una ética de la intención, donde lo fundamental es actuar conforme a principios morales claros. Y una ética de la responsabilidad, donde lo fundamental es evaluar las consecuencias de cada acción dentro de una red de relaciones humanas. En la vida cotidiana muchas veces podemos guiarnos por la primera sin grandes complicaciones. Pero en el mundo del poder la segunda comienza a adquirir una importancia inevitable. Porque el gobernante no decide únicamente sobre su propia vida. Decide sobre instituciones, sobre estructuras sociales, sobre comunidades enteras que dependen de la estabilidad del sistema. Esto crea una carga psicológica que pocas veces se discute abiertamente. Quien ejerce poder no solo enfrenta decisiones difíciles.
También enfrenta el peso de saber que cualquier elección tendrá consecuencias que se extenderán más allá de su propia persona. Y en ese punto la moral deja de ser un ejercicio puramente personal. Se convierte en una estrategia de equilibrio. Aquí es donde la figura del monstruo vuelve a aparecer con una nueva dimensión. Porque desde la mirada común, alguien que toma decisiones pensando en consecuencias complejas puede parecer frío. Puede parecer calculador. Puede parecer distante de las emociones morales que guían a la mayoría. Pero desde la lógica del poder, esa distancia puede ser precisamente lo que permite sostener la estabilidad. Maquiavelo observa que muchos líderes fracasan no porque carezcan de buenas intenciones, sino porque confunden la moral personal con la responsabilidad política. Actúan como individuos virtuosos dentro de situaciones que requieren una comprensión mucho más amplia del comportamiento humano. Y cuando la realidad comienza a mostrar las consecuencias de esas decisiones, el daño ya puede estar hecho. Este es uno de los puntos más incómodos del pensamiento maquiavélico. Porque obliga a mirar la ética desde un lugar menos cómodo. Obliga a preguntarse si la bondad individual es suficiente para gobernar sistemas complejos. Y obliga a considerar que, en determinados contextos, actuar con ingenuidad puede producir resultados más perjudiciales que actuar con una claridad estratégica que muchos percibirían como dura. Esta idea no pretende glorificar la dureza ni justificar cualquier comportamiento. Lo que intenta es describir una tensión real entre la moral privada y la responsabilidad pública. Una tensión que aparece cada vez que el poder entra en juego. Quien gobierna debe tomar decisiones incluso cuando todas las opciones disponibles son imperfectas. Debe elegir entre alternativas que nunca encajan completamente dentro de un ideal moral absoluto. Y esa realidad produce una paradoja psicológica muy interesante. Las personas desean gobernantes virtuosos, pero al mismo tiempo esperan que esos gobernantes mantengan el orden, anticipen conflictos y resuelvan crisis antes de que se conviertan en catástrofes. Esperan firmeza cuando hay incertidumbre. Esperan claridad cuando el entorno se vuelve confuso. Esperan resultados. Y los resultados rara vez dependen únicamente de la pureza moral. Dependen de la comprensión profunda del comportamiento humano. Dependen de la capacidad de anticipar reacciones colectivas. Dependen de la habilidad para equilibrar intereses en tensión constante. En ese escenario, el gobernante que observa la realidad con demasiada claridad empieza a desarrollar una forma particular de pensamiento. Un pensamiento estratégico. Un pensamiento que calcula no solo lo que parece correcto en el momento, sino lo que permitirá mantener el equilibrio del sistema a largo plazo. Pero esa forma de pensar tiene un precio. Desde afuera puede parecer distante. Puede parecer fría. Puede parecer incluso inquietante para quienes prefieren imaginar la política como una extensión directa de la moral personal. Y es precisamente en ese contraste donde la figura del monstruo vuelve a tomar forma. El monstruo sería, desde esta perspectiva, el individuo que acepta mirar las consecuencias de las decisiones sin refugiarse en la comodidad de las intenciones puras. Alguien que entiende que el poder implica responsabilidad sobre estructuras complejas. Alguien que sabe que, en ocasiones, preservar el equilibrio requiere decisiones que no siempre serán comprendidas por quienes observan desde afuera. Esta idea puede generar rechazo, porque rompe con una expectativa emocional muy profunda. Nos gustaría que el mundo funcionara de forma simple. Nos gustaría que bastara con actuar con buenas intenciones para garantizar buenos resultados. Pero la historia humana muestra una realidad mucho más complicada. Las sociedades se construyen sobre una red delicada de percepciones, intereses y equilibrios. Y quienes ocupan posiciones de influencia deben aprender a navegar esa red con cuidado extremo. No basta con desear el bien. Es necesario comprender cómo se produce el orden. Y comprender eso exige aceptar algo que muchos preferirían no admitir. El poder obliga a pensar en términos de consecuencias. No solo de intenciones. A partir de este punto, la reflexión maquiavélica comienza a profundizar aún más en la naturaleza humana. Porque una vez que aceptamos que la política se mueve dentro de dinámicas psicológicas complejas, surge una pregunta inevitable. Si las decisiones deben considerar las reacciones de las personas, entonces es necesario entender algo fundamental. ¿Qué motiva realmente a los seres humanos? ¿Qué emociones influyen en su comportamiento colectivo?
¿Y qué fuerzas invisibles moldean la forma en que las sociedades responden al poder? Responder a esas preguntas nos conduce directamente hacia uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del pensamiento de Maquiavelo: su comprensión de la psicología humana. Cuando se observa el comportamiento de las sociedades con suficiente distancia, aparece un patrón que se repite con sorprendente regularidad. Las comunidades humanas no reaccionan únicamente a las leyes ni a los discursos racionales. Reaccionan, sobre todo, a emociones colectivas. Confianza, admiración, respeto, miedo, expectativa, sospecha. Estas fuerzas invisibles circulan constantemente dentro de cualquier sistema social. Influyen en la forma en que las personas interpretan las decisiones de quienes ejercen autoridad. Influyen en la estabilidad de las instituciones. Influyen incluso en la velocidad con la que una sociedad puede entrar en incertidumbre o recuperar el equilibrio. Por eso, cuando Nicolás Maquiavelo analiza el poder, no lo observa únicamente como una estructura legal. Lo observa como un fenómeno profundamente psicológico. Quien gobierna no solo administra leyes o instituciones. También administra percepciones. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas que Maquiavelo se atreve a formular. ¿Qué tipo de emoción mantiene con mayor fuerza la estabilidad del poder? Durante mucho tiempo la respuesta que muchos quisieron escuchar era sencilla. El amor del pueblo. La admiración espontánea. La gratitud colectiva. Es una idea atractiva porque sugiere una relación casi armoniosa entre gobernante y comunidad. Sugiere que basta con actuar con benevolencia para que las personas respondan con lealtad duradera. Pero la experiencia histórica mostraba algo más complejo. Las emociones humanas son volátiles. Cambian con rapidez cuando cambian las circunstancias. La gratitud puede evaporarse si las expectativas no se cumplen. La admiración puede transformarse en decepción cuando aparece una crisis. Por eso Maquiavelo introduce una distinción psicológica muy precisa entre ser amado y ser temido. La frase suele repetirse de forma simplificada, pero su sentido profundo es mucho más matizado de lo que parece. No se trata de promover el miedo como una forma de dominación brutal. Se trata de comprender que emociones producen mayor estabilidad en contextos de incertidumbre. El amor depende de la voluntad de quienes lo ofrecen. Puede desaparecer cuando los intereses cambian. El respeto mezclado con temor, en cambio, crea una barrera psicológica más resistente frente a la tentación de desafiar el orden. Pero aquí aparece una precisión fundamental. Maquiavelo advierte que el temor solo funciona cuando está cuidadosamente separado del odio. El odio es corrosivo. Cuando una comunidad siente odio hacia quien gobierna, la estabilidad comienza a deteriorarse desde dentro. El resentimiento se acumula. La legitimidad se erosiona lentamente. Por eso la verdadera habilidad política no consiste en provocar miedo indiscriminado, sino en generar una percepción de firmeza que disuada desafíos sin producir rechazo profundo. Es una línea extremadamente delicada. Una línea que exige una comprensión muy fina de la psicología colectiva. Porque las personas no reaccionan únicamente a las acciones de un líder. Reaccionan a la imagen que construyen sobre ese líder. Reaccionan a lo que creen que ese líder representa. Aquí es donde la percepción se convierte en una herramienta central del poder. Un gobernante puede tomar decisiones complejas dentro de la realidad política, pero si logra mantener una imagen pública de estabilidad, previsibilidad y justicia, la percepción colectiva puede sostener el equilibrio social incluso en momentos difíciles. En cambio, cuando la imagen pública se fragmenta, cuando la percepción de autoridad comienza a debilitarse, la estructura entera puede volverse vulnerable. Este fenómeno se observa constantemente en la historia. Instituciones aparentemente sólidas pueden empezar a tambalear cuando la confianza colectiva se deteriora. No siempre por cambios materiales inmediatos, sino por cambios en la narrativa que las personas construyen sobre el poder. Por eso Maquiavelo insiste en algo que muchas veces se malinterpreta. La apariencia no es un detalle superficial. Es una dimensión estructural del poder. Las personas observan símbolos. Observan gestos. Observan señales de coherencia o de debilidad. A partir de esas señales construyen interpretaciones que luego influyen en su comportamiento colectivo.
Un gobernante que ignore completamente esa dimensión simbólica corre el riesgo de perder el control de la percepción pública, y cuando la percepción se desordena, la estabilidad institucional puede comenzar a fracturarse. Esto nos lleva nuevamente a la figura que estamos explorando. El monstruo. Porque desde la mirada común, alguien que entiende con tanta claridad el funcionamiento de las percepciones humanas puede parecer inquietante. Puede parecer calculador, como si observara a la sociedad desde una distancia emocional incómoda. Pero desde la lógica estratégica, esa distancia puede ser precisamente lo que permite anticipar crisis antes de que estallen. Quien comprende cómo reaccionan las masas puede detectar señales tempranas de descontento. Puede ajustar la comunicación, reforzar la imagen de estabilidad o modificar ciertos gestos simbólicos que influyen en la percepción colectiva. No se trata de manipular a las personas como si fueran piezas de un juego. Se trata de reconocer que las comunidades humanas funcionan a través de narrativas compartidas. Narrativas sobre confianza. Narrativas sobre autoridad. Narrativas sobre orden. Cuando esas narrativas se mantienen coherentes, las sociedades suelen permanecer relativamente estables. Cuando se rompen, incluso sistemas aparentemente sólidos pueden entrar en una fase de incertidumbre. Por eso el gobernante que entiende el peso de la percepción adquiere una ventaja enorme dentro del tablero político. No porque controle completamente la realidad, sino porque entiende cómo se construye la interpretación colectiva de esa realidad. Y cuando alguien posee esa claridad psicológica, inevitablemente comienza a parecer diferente para quienes aún observan el mundo político desde una perspectiva más ingenua. El monstruo vuelve a aparecer aquí como una metáfora incómoda. El individuo que observa las emociones colectivas con precisión casi quirúrgica. El individuo que entiende que el respeto, el miedo moderado, la confianza y la imagen pública forman parte del mismo ecosistema psicológico que sostiene el poder. Para muchos, esta forma de pensar puede resultar perturbadora. Preferiríamos imaginar que la política funciona únicamente a través de principios racionales y buena voluntad. Pero la historia humana muestra una realidad distinta. Las sociedades están hechas de emociones compartidas tanto como de leyes. Están hechas de percepciones tanto como de instituciones. Y quien ignora esas fuerzas invisibles corre el riesgo de perder el control del equilibrio social. Comprender esta dimensión psicológica del poder no significa abandonar la ética. Significa reconocer que la ética política se desarrolla dentro de un sistema donde la mente humana juega un papel central. Pero esta comprensión tiene un costo. Porque cuando alguien observa la naturaleza humana con demasiada claridad, cuando empieza a ver cómo funcionan las percepciones colectivas y las emociones sociales, algo cambia en su forma de relacionarse con el mundo. La inocencia se vuelve más difícil. La simplicidad moral comienza a desvanecerse. Y poco a poco aparece una sensación particular que muchos pensadores han descrito a lo largo de la historia. La sensación de estar viendo demasiado. Esa sensación nos conduce hacia el último aspecto de la figura que hemos estado explorando. El costo interior de esa lucidez. A medida que la reflexión avanza hacia las capas más profundas del poder, aparece una dimensión que pocas veces se menciona cuando se habla de estrategia política o inteligencia social. Una dimensión silenciosa, casi invisible, que no suele figurar en los discursos públicos ni en los manuales de liderazgo. Es el costo interior de comprender demasiado. Porque entender la naturaleza humana con claridad no es solo una ventaja estratégica. También puede convertirse en una carga psicológica. Cuando Nicolás Maquiavelo observa el comportamiento de las sociedades, no lo hace desde una posición de ingenuidad. Su mirada es fría, analítica, casi clínica. No porque desprecia a las personas, sino porque intenta describirlas tal como actúan en la realidad, no como desearíamos que fueran. Y cuando alguien adopta esa forma de observación constante, algo comienza a cambiar en su relación con el mundo. La primera consecuencia suele ser la soledad. No una soledad física necesariamente, sino una soledad intelectual. Una distancia interior que aparece cuando la manera en que uno interpreta la realidad ya no coincide con la forma en que la mayoría la percibe. Porque la mayoría de las personas vive dentro de narrativas relativamente simples sobre el comportamiento humano. Narrativas que organizan el mundo en categorías claras. El bien y el mal. La honestidad y la mentira. La nobleza y la maldad.
Esas categorías ayudan a mantener una sensación de orden moral. Pero cuando alguien observa durante demasiado tiempo las dinámicas reales del poder, comienza a descubrir zonas grises donde esas categorías dejan de funcionar con la misma claridad. Empieza a ver que las personas no actúan únicamente por virtud o por malicia. Actúan por interés, por miedo, por deseo de reconocimiento, por necesidad de pertenencia, por inseguridad, por ambición o por simple impulso emocional. La conducta humana se revela entonces como un mosaico complejo de motivaciones. Y cuando uno empieza a percibir esa complejidad de manera constante, resulta cada vez más difícil regresar a una visión simple del mundo. Esa es la primera forma de desgaste psicológico que aparece en la figura que hemos llamado el monstruo. No es una criatura cruel ni despiadada. Es alguien que ha perdido la capacidad de creer completamente en ciertas ilusiones colectivas. Y vivir sin esas ilusiones puede ser incómodo. Porque las ilusiones sociales cumplen una función importante. Ayudan a las comunidades a mantenerse cohesionadas. Permiten que las personas confíen en ciertas narrativas compartidas sobre la justicia, el orden o la moralidad. Quien ve demasiado claramente las grietas de esas narrativas puede empezar a sentirse extraño dentro del mismo sistema que observa. No necesariamente superior, pero sí separado. Maquiavelo comprendía muy bien esa sensación, en parte porque su propia vida estuvo marcada por momentos de aislamiento político. Pasó de participar activamente en los asuntos del Estado a observarlos desde una posición más distante, casi como un analista que examina las piezas de un tablero desde fuera. Esa distancia le permitió escribir con una claridad poco común sobre las dinámicas del poder. Pero también lo colocó en una posición incómoda dentro de la tradición moral de su tiempo. Muchos lectores de su obra sintieron que sus palabras eran demasiado crudas, demasiado directas, demasiado dispuestas a describir la realidad sin adornos. Y cuando alguien describe la realidad sin adornos, inevitablemente provoca incomodidad. Porque escuchar ciertas verdades puede resultar perturbador. En el fondo, la figura del monstruo no provoca inquietud únicamente por lo que hace, sino por lo que ve. Ve cómo funcionan las ambiciones humanas. Ve cómo las percepciones colectivas pueden cambiar con rapidez. Ve cómo la imagen pública puede pesar tanto como la realidad misma. Y al ver todo eso con claridad, empieza a experimentar una especie de distancia emocional frente al comportamiento humano. No porque deje de sentir empatía, sino porque comienza a entender que las emociones colectivas siguen patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Ese reconocimiento puede generar una forma particular de cansancio. Un cansancio intelectual. Porque observar constantemente las dinámicas ocultas del poder implica mantener la mente en estado de alerta permanente. Implica analizar gestos, discursos, percepciones y reacciones sociales como si cada interacción fuera una señal dentro de un sistema mucho más amplio. Para muchos individuos esa forma de atención continua resulta agotadora. Es más cómodo vivir dentro de interpretaciones simples. Es más fácil confiar en la idea de que el mundo funciona principalmente a través de buenas intenciones. Pero quien adopta la mirada estratégica que Maquiavelo propone comienza a percibir algo distinto. Empieza a ver la política como un equilibrio delicado entre fuerzas psicológicas. Empieza a notar cómo pequeñas variaciones en la percepción pública pueden alterar el comportamiento colectivo. Empieza a comprender que el orden social no se sostiene únicamente sobre leyes escritas, sino sobre creencias compartidas. Y cuanto más clara se vuelve esa comprensión, más difícil resulta ignorarla. Esa es la paradoja del conocimiento estratégico. Cuanto más se entiende el funcionamiento del sistema, más evidente se vuelve su fragilidad. Las instituciones que parecían inamovibles revelan su dependencia de percepciones humanas. Las lealtades que parecían firmes muestran su capacidad de cambiar cuando cambian los intereses. Las narrativas que parecían eternas demuestran que pueden transformarse con el paso del tiempo. Para alguien que observa estas dinámicas desde dentro, la lucidez puede convertirse en una forma de aislamiento. No porque decida aislarse, sino porque cada conversación cotidiana comienza a mostrar capas de significado que otros tal vez no perciben. Donde unos ven simplemente una promesa política, el observador estratégico ve un intento de moldear percepciones. Donde otros ven una reacción emocional espontánea, él puede ver un patrón psicológico que se repite en distintos contextos históricos.
Y vivir dentro de esa lectura constante de la realidad puede generar una sensación particular. La sensación de estar siempre un paso detrás del escenario. Observando. Analizando. Comprendiendo. Esa posición ofrece una ventaja intelectual, pero también implica renunciar a cierta comodidad emocional. Porque la comodidad emocional muchas veces depende de creer completamente en las historias que las sociedades cuentan sobre sí mismas. El monstruo, en cambio, ha visto cómo se construyen esas historias. Ha observado cómo se sostienen. Y también cómo pueden cambiar. Por eso la figura del monstruo que hemos estado explorando no es simplemente una metáfora de poder o estrategia. Es también una metáfora de lucidez. Una lucidez que puede resultar tan esclarecedora como incómoda. Y cuando alguien llega a ese punto de comprensión, cuando empieza a ver el funcionamiento interno de las percepciones humanas y de las estructuras de poder, surge una pregunta que ya no puede evitarse. Una pregunta silenciosa, pero inevitable. Si el poder funciona realmente de esta manera, si la naturaleza humana responde a estas dinámicas psicológicas tan profundas, entonces tal vez el verdadero problema nunca fue la existencia del monstruo. Tal vez el verdadero problema es que preferimos no mirarlo demasiado de cerca. Hay ideas que incomodan porque rompen con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Ideas que obligan a mirar el mundo sin las capas tranquilizadoras que normalmente utilizamos para interpretarlo. Y entre todas esas ideas hay una que resulta especialmente perturbadora. La idea de que tal vez la moral que defendemos no siempre nos protege. Tal vez solo nos consuela. Porque cuando una persona lee a Maquiavelo por primera vez suele experimentar una reacción muy específica. Primero aparece el rechazo. Luego aparece la sospecha. Y finalmente aparece algo más difícil de admitir. Una forma extraña de reconocimiento. Como si una parte silenciosa de la mente dijera en voz baja que muchas de las cosas que Maquiavelo describe ya estaban ocurriendo. Solo que nadie las decía en voz alta. Durante siglos la tradición política había insistido en presentar el poder como una extensión de la virtud moral. Los gobernantes debían ser buenos hombres. Debían encarnar valores nobles. Debían actuar conforme a ideales elevados. Y en teoría ese modelo resultaba hermoso. Pero la historia real de las ciudades y de los imperios parecía contar otra historia. Guerras inesperadas. Traiciones discretas. Alianzas que duraban apenas lo necesario. Líderes admirados que, detrás del discurso público, tomaban decisiones que jamás podrían explicar abiertamente. Maquiavelo no inventó esa realidad. Lo único que hizo fue observarla con una frialdad poco común. Y luego tuvo el atrevimiento de describirla. Por eso su pensamiento sigue generando incomodidad incluso siglos después. Porque no intenta tranquilizar. No intenta proteger nuestra imagen moral del mundo. Más bien hace lo contrario.